Bienvenido mi apreciado hermano y mi apreciada hermana a su canal Aprendiendo de Jesús. ¿Deseas aprender más del Señor? Este es el momento para que compartas este video y que muchas personas también como nosotros puedan seguir aprendiendo de Jesús cada día. Hemos llegado a la lección número 7 titulada Misión en favor del prójimo y vamos a analizar los textos claves de la semana a la luz del comentario bíblico adventista del séptimo día. Les invitamos a que compartan este mensaje, a que le den like a este video que nos ayuda como ministerio a seguir creciendo y que podamos estar cada día con ustedes compartiendo este mensaje cada semana. También agradecemos sus comentarios, déjenos allí qué les gustaría que leyéramos para ustedes y qué les gustaría que compartiéramos. También los pedidos de oración para que como pueblo del Señor podamos unirnos cada día en oración. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, por tus cuidados. Nos ponemos en tus manos de amor al leer este estudio y que seas tú dirigiendo nuestro pensamiento y que podamos aprender cada día más de ti. En Jesús, amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. La ley divina requiere que amemos a Dios en forma suprema y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin el ejercicio de este amor, la más elevada profesión de fe es mera hipocresía. El adorador de Dios descubrirá que no puede atesorar ni una fibra de la raíz del egoísmo. No puede cumplir sus deberes hacia Dios y oprimir a sus semejantes. El segundo principio es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Estas son las palabras de Jesucristo de las cuales no puede apartarse ningún hombre, mujer o joven que sea verdadero cristiano. Es la obediencia a los principios de los mandamientos de Dios lo que moldea el carácter de acuerdo con la similitud divina. Dejar a un vecino sufriente sin atender sus necesidades equivale a abrir una brecha en la ley de Dios. El que ama a Dios no solamente amará a sus semejantes, sino que considerará con tierna compasión las criaturas que Dios ha hecho. Cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, induce a prestar alivio en lugar de producir sufrimiento. Debemos cuidar cada caso de sufrimiento. Consideramos instrumentos de Dios para aliviar al necesitado hasta donde nos lo permita nuestra habilidad. Debemos ser colaboradores de Dios. Interroguémonos con corazón fervoroso: ¿quién es mi prójimo? Nuestro prójimo no es meramente nuestro vecino o nuestro amigo particular. No son sencillamente los que pertenecen a nuestra iglesia y piensan como nosotros. Nuestro prójimo es toda la familia humana. El comentario bíblico sobre Lucas 10:25 en adelante nos dice: un intérprete de la ley. Jesús va en su último viaje de Galilea a Jerusalén. El relato da a entender que el acontecimiento sucedió en Jericó. El episodio, del cual había sido protagonista el samaritano y la víctima del robo, había ocurrido hacía poco tiempo. Inmediatamente después del encuentro con el intérprete de la ley y de la narración de la historia del buen samaritano, Jesús estuvo en Betania después de viajar desde Jericó. Es posible que estuviera en camino a Jerusalén para asistir a la fiesta de la dedicación y después regresara a Perea. Juan sitúa la resurrección de Lázaro inmediatamente después de que Jesús se retiró a Perea. Para probarle, la pregunta que le hizo el intérprete de la ley a Jesús había sido cuidadosamente pensada por los dirigentes religiosos. Maestro, en el sentido de persona que enseña, como el intérprete es un maestro profesional de la ley, le presenta a Jesús un problema que los escribas discutían mucho. ¿Haciendo qué cosa? La pregunta del intérprete de la ley revela que su concepto de la justicia era completamente equivocado. Para él, como para la mayoría de los judíos de su tiempo, ganar la salvación consistía esencialmente en lo que ordenaban los escribas. Consideraba por lo tanto que la salvación se podía obtener por medio de las obras.
Versículo 27. Amarás. El intérprete de la ley cita aquí a Deuteronomio 6:5, donde Jesús da más tarde la misma respuesta a la misma pregunta que le hizo otro intérprete. Las palabras de Deuteronomio 6:5 eran recitadas mañana y tarde por todo judío piadoso como parte del Shema, y eran llevadas en las filacterias. Los judíos que percibían el significado profundo de la ley comprendían sin duda que sus preceptos no eran arbitrarios, sino que estaban basados en los principios fundamentales de lo recto, los cuales bien pueden resumirse en el mandamiento de amar. Amar a Dios, en el sentido que aquí se presenta y se insinúa, es dedicar a su servicio todo el ser, los afectos, la vida, las facultades físicas y el intelecto. Esta clase de amor es el cumplimiento de la ley. Es la clase de amor en la cual la persona permanece cuando, por la gracia de Cristo, decide observar los mandamientos de Jesús. Dios envió a su Hijo al mundo con el propósito específico de hacer que podamos guardar la ley en este sentido y con este espíritu. De este modo, la justicia de la ley puede cumplirse en nosotros. El que verdaderamente conoce a Dios guardará sus mandamientos porque el amor es de Él. Cuando Jesús más tarde dio la misma respuesta a la pregunta de otro intérprete, el que había preguntado lo elogió diciéndole: «Bien, maestro, verdad has dicho». La respuesta de Cristo había pasado por alto los extensos comentarios orales y escritos sobre la ley y aún todos los preceptos específicos de la ley. Cada precepto de la ley en el sentido más amplio y también en el sentido más estricto de la palabra, refiriéndose a los 10 mandamientos, es una expresión, extensión y aplicación del principio del amor. La respuesta del intérprete de la ley era enteramente correcta. Lo que le faltaba era discernimiento espiritual para aplicar este principio a su vida. Conocía la letra de la ley, pero no conocía su espíritu. Este conocimiento solo se obtiene cuando los principios de la ley son aplicados a la vida. Haz esto. En el griego, este imperativo destaca la idea de continuidad. Es como si se dijera: haz esto y sigue haciéndolo. Aparentemente, la dificultad del intérprete de la ley, como la del joven rico, era que pensaba que había guardado todas esas cosas desde su juventud, pero al mismo tiempo sentía que le faltaba algo en su vida espiritual. La justicia legal nunca satisface el alma porque carece de algo vital hasta que el amor de Dios se posesiona de la vida. Solo cuando una persona se entrega por completo a la influencia de ese amor, podrá verdaderamente observar el espíritu de la ley. Vivirás. Vivir en el pleno sentido de la palabra, tanto aquí como en el mundo futuro. Sin embargo, el contexto muestra que Jesús se refiere en primer lugar a la vida eterna. Justificarse. Este intérprete de la ley, como el joven rico, no estaba satisfecho con el concepto farisaico de la justicia. Comprendía sin duda, como el joven rico, que le faltaba algo que inconscientemente sentía que Jesús podía proporcionarle. Pero como Nicodemo, vacilaba en admitirlo aún a sí mismo, y por lo tanto, para evadir una parte de su convicción íntima, procedió a justificarse haciendo parecer que amar al prójimo presentaba grandes dificultades. ¿Quién es mi prójimo? El propósito de esta pregunta era evitar la convicción y justificarse a sí mismo. Cuando una persona hace preguntas sutiles de las cuales es obvio que se sabe la respuesta o podría saberla, generalmente es porque conoce que es culpable de algo y busca alguna razón o pretexto para no hacer lo que la conciencia le dice que debe hacer. Según pensaba ese intérprete, los paganos y los samaritanos estaban excluidos de la categoría de prójimo. La única duda que tenía era saber a cuál de sus compatriotas israelitas podía considerar como prójimo. Versículo 33. Un samaritano. El hecho de que el samaritano viajara por un territorio extranjero para él hizo que su acto de misericordia fuera aún más notable. En ese distrito era probable que el desafortunado viajero fuera judío, miembro de la raza que sentía una acérrima enemistad contra los samaritanos. El samaritano sabía que si él hubiera sido el herido tirado junto al camino, no podría haber esperado misericordia de un judío. Sin embargo,
El samaritano, con bastante riesgo para sí mismo por la posibilidad de que los asaltantes volvieran a atacar, decidió ayudar a la indefensa víctima. La misericordia manifestada por el samaritano refleja de un modo muy real el espíritu que movió al Hijo de Dios a venir a este mundo para rescatar a la humanidad. Dios no estaba obligado a rescatar al hombre caído. Podría haber pasado por alto a los pecadores, así como el sacerdote y el levita pasaron de largo, sin ayudar al desafortunado viajero en el camino a Jericó. Pero el Señor estuvo dispuesto a ser tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura. Aunque Pablo aquí se refiere especialmente al Antiguo Testamento, su declaración también es verdadera respecto al Nuevo Testamento. Dios no autoriza a los hombres a distinguir entre lo que ellos suponen que es divinamente inspirado y lo que piensan que es solo un producto del ingenio humano. Inspirada por Dios, exhalado o soplado por Dios. Pablo presenta aquí por qué la Biblia hace el hombre sabio para la salvación, porque ella es el pensamiento de Dios comunicado a los hombres. La vitalidad de las Escrituras se debe a la vida que Dios ha alentado en ellas. La persistencia de su encanto y su idoneidad para satisfacer cada necesidad humana testifican de su autoridad divina. Útil. Pablo aquí se extiende presentando 4 funciones que corresponden a las Sagradas Escrituras. Revela con detalle precisos cómo la Biblia hace que el hombre sea edificado. Enseñar o adoctrinar. La Biblia es el único libro de texto para la salvación de la humanidad. Solo Dios puede ofrecer salvación al hombre. Solo Dios puede revelar la naturaleza y los alcances de esa salvación. En las Escrituras se dice todo lo que es necesario que sea dicho acerca de la responsabilidad del ser humano delante de Dios. Redarguir o reprensión. En cuanto a una lección verbal relacionada, elegir. La Biblia no solo censura al pecador, también sirve para refutar las enseñanzas pervertidas como aquellas que Timoteo tenía que enfrentar. Corregir o rectificación, revisión o mejora. Desde que se escribió la primera página de la Biblia, ésta ha demostrado su poder para crear de nuevo y transformar las vidas de los hombres. Instruir, disciplina o instrucción. La misma palabra griega se ha traducido como disciplina. Así como a un niño se le enseñan las responsabilidades básicas del ser humano, así también el cristiano encuentra en las Escrituras aquellos principios que le ayudarán a crecer hasta convertirse en un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este proceso de crecimiento para llegar a ser como Cristo es conocido como santificación. Es una preparación que continúa toda la vida. Justicia. Esa calidad o condición que Dios puede aprobar. Solo la Biblia presenta una conducta para la vida que Dios puede aprobar. Santiago 2:17 nos dice, según el comentario bíblico adventista: la fe sin obras. Esta fe es simplemente una convicción intelectual de que ciertas doctrinas son verdaderas. La mente se convence debido a la abrumadora evidencia de la palabra de Dios, pero el corazón permanece frío e inconverso. Si no tiene obras, así como solo puede demostrarse por medio de las obras que son genuinos los buenos deseos de ayudar a los pobres y a los necesitados, así también solo puede demostrarse por medio de las obras que la fe es genuina. La fe sin el fruto de las obras cristianas es tina fe solo nominal. Le falta el principio viviente que rige las acciones del corazón. La fe sin obras puede, como un cadáver, tener apariencia de una persona pero no tiene vida. Una vid muerta no puede dar frutos. La fe muerta tampoco produce un modelo adecuado de las acciones cristianas. Ambas son inútiles. En sí misma, Santiago no está comparando la fe con las obras, sino la fe genuina con la fe muerta. El que tiene una fe muerta puede creer en Dios, pero su fe es inútil porque esa convicción mental no da los frutos necesarios del servicio cristiano en la vida. Además de ser inútil en esta vida, esta fe muerta no puede salvar al que la posee. Mateo 22:37-40. Amarás al Señor.
Jesús cita aquí Deuteronomio 6:5, antes de que mediante el poder y la gracia de Cristo una persona pueda comenzar a observar los preceptos de la ley divina, debe tener amor en su corazón. La obediencia a Dios que no nace del amor es tan imposible como inútil. Donde existe el amor para Dios, la persona automáticamente pondrá su vida en armonía con la voluntad divina, como está expresa en sus mandamientos. Todo tu corazón. Al enumerar aquí estas tres dimensiones del ser humano, Cristo está enseñando que si el amor de Dios verdaderamente existe, saturará todos los aspectos del ser y de la vida. Semejante. La semejanza radica en que los dos mandamientos se basan en el principio del amor y que los dos demandan la atención concertada a la cooperación de todas las partes del ser. Amarás a tu prójimo. Jesús cita Levíticos 19:18, donde tu prójimo es un compatriota israelita, pero Jesús amplió la definición de prójimo para incluir a todos los que necesitan ayuda. La ley de amor a Dios y a los hombres no era de ningún modo nueva. Si bien Miqueas casi llegó a unir las ideas de Deuteronomio 6:4 y 5 y Levíticos 19:18, al expresar cuál era el deber del hombre, fue Jesús quien realmente unificó estas dos ideas que constituyen la base de la ética cristiana. Como a ti mismo. La tendencia natural del hombre es la de ponerse a sí mismo en primer lugar, no importa cuáles sean sus obligaciones para con Dios y sus prójimos. Para ser totalmente abnegado en el trato con los prójimos, se debe amar en primer lugar a Dios en forma suprema. Este es el fundamento de toda conducta correcta. La ley y los profetas. Esta frase se emplea comúnmente para designar a todo el Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesús afirma aquí que el Antiguo Testamento no es ni más ni menos que la exposición de los dos grandes principios aquí enunciados, amor a Dios y amor al hombre, con referencia a la reacción del intérprete de la ley frente a la declaración de Jesús. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del cual cayó en las manos de los ladrones? Lucas 10:36. Cualquier ser humano que necesita nuestra simpatía y nuestros buenos servicios es nuestro prójimo. Los dolientes e indigentes de todas las clases son nuestros prójimos, y cuando llegamos a conocer sus necesidades es nuestro deber aliviarlas en cuanto sea posible. Quien ama a Dios no solo amará a sus prójimos, sino considerará con tierna compasión a las criaturas que Dios hizo. Cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, lo conduce a aliviar el dolor en vez de producirlo. Luego de exponer la indiferencia y el desprecio del sacerdote y del levita hacia su conciudadano, Jesús presentó al buen samaritano. Viajaba por ese camino y cuando vio al sufriente tuvo compasión de él, porque era un hacedor de la ley. Este fue un incidente real y todos sabían que había ocurrido exactamente de ese modo. Cristo preguntó cuál de los viajeros había sido el prójimo del que había caído en manos de los ladrones. El samaritano, miembro de un pueblo despreciado, cuidó a su hermano sufriente y no pasó de largo. Trató a su prójimo como deseaba ser tratado en condiciones semejantes. Mediante esa parábola se estableció para siempre el deber del hombre para con su vecino. Debemos atender todo caso de sufrimiento y considerarnos como los agentes de Dios para aliviar a los necesitados hasta el máximo de nuestras posibilidades. Hemos de ser obreros junto con Dios. Hay quienes manifiestan gran afecto a sus familiares, a sus amigos favoritos, pero no son considerados y bondadosos con los que necesitan tierna simpatía, los que necesitan bondad y amor. Con corazones sinceros preguntémonos, ¿quién es mi prójimo? Nuestro prójimo no son solo nuestros asociados y amigos especiales. No son sencillamente los que pertenecen a nuestra iglesia o los que piensan como nosotros. Nuestro prójimo es toda la familia humana. Hemos de hacer el bien a todos los hombres, especialmente a los que son de la familia de la fe. Hemos de demostrar al mundo qué significa cumplir la ley de Dios. Acércate a tus vecinos uno por uno hasta que sus corazones sean entibiados por tu interés y amor abnegados. Simpatiza con ellos, ora por ellos, busca oportunidades para hacerles el bien. Y en cuanto puedas, reúnete a algunos para abrir la palabra de Dios ante sus mentes entenebrecidas.
Vela como quien ha de rendir la cuenta de las almas de los hombres y aprovecha los privilegios que Dios te ha de trabajar con Él en su viña. En nuestro trato con otros, pongámonos en su lugar, comprendamos sus sentimientos, sus dificultades, sus chascos, sus gozos y sus pesares. Identifiquémonos con ellos, luego tratémoslos como quisiéramos que nos trataran a nosotros mismos si cambiásemos de lugar con ellos. Esta es la regla de la verdadera honradez. Es otra manera de expresar esta ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la médula de la enseñanza de los profetas, un principio del cielo. Se desarrollará en todos los que se preparan para el sagrado compañerismo con Él. La regla de oro es el principio de la cortesía verdadera, cuya ilustración más exacta se ve en la vida y el carácter de Jesús. Oh, qué rayos de amabilidad y belleza se desprendían de la vida diaria de nuestro Salvador. Qué dulzura emanaba de su misma presencia. El mismo Espíritu se revelará en sus hijos. Aquellos con quienes mora Cristo serán rodeados de una atmósfera divina. Sus blancas vestiduras de pureza difundirán la fragancia del jardín del Señor. Sus rostros reflejarán la luz de su semblante que iluminará la senda para los pies cansados e inseguros. Nadie que tenga el ideal verdadero de lo que constituye un carácter perfecto dejará de manifestar la simpatía y la ternura de Cristo. La influencia de la gracia debe ablandar el corazón, refinar y purificar los sentimientos, impartir delicadeza celestial y un sentido de lo correcto. No podríamos encontrar a Dios si lo buscáramos. En cambio, Él se ha revelado en el carácter de Cristo. Es el resplandor de la gloria del Padre y la expresa imagen de su persona. Si queremos conocer a Dios, debemos ser semejantes a Cristo. Quien no trate de acercarse cada día más a Cristo, no podrá conocer el carácter de Dios. El vivir una vida pura por fe en Cristo como Salvador personal, le da al creyente un concepto más claro y elevado de Dios. Nadie cuyo carácter no sea noble y semejante al de Cristo puede presentar a Dios en forma correcta. Puede predicar acerca de Él, pero sus oyentes no verán que Cristo sea un huésped permanente en su corazón. Los que participan del amor de Cristo al aceptar la verdad darán evidencias de ello al hacer esfuerzos fervientes y abnegados para dar el mensaje de Dios a los que se encuentran en un error. De esa manera se convierten en colaboradores de Cristo. El amor a Dios y el amor mutuo unen las almas a Cristo con los áureos eslabones del amor. El alma se une a Él mediante un vínculo santo y elevado. La verdadera santificación une a los creyentes a Cristo y los unos con los otros mediante lazos de tierna simpatía. Esta unión permite que fluyan continuamente del corazón ricas corrientes de amor cristiano que vuelven a surgir en un amor mutuo. Las cualidades esenciales que todos debemos poseer son las que señalaron la perfección del carácter de Cristo: su amor, su paciencia, su generosidad y su bondad. Es el mayor y más fatal de los engaños suponer que alguien tenga fe en la vida eterna sin manifestar un amor por sus hermanos que sea semejante al de Cristo. Quien ame a Dios y a su prójimo está lleno de luz y amor. Dios está en él al mismo tiempo que lo envuelve. Los cristianos aman a los que están en torno de ellos como almas preciosas por las cuales Cristo murió. El cristiano sin amor no existe, porque Dios es amor. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por permitirnos estudiar tu palabra, por entender la misión que cada uno de nosotros tiene con nuestro prójimo, con aquellas personas que necesitan conocer cada día de tu amor. Ayúdanos, oh Dios, a ser canales de bendición para aquellos que no conocen tu mensaje y que el Evangelio podamos expandirlo a todo aquel que lo necesite. Pero sobre todo, Dios, ayúdanos a vivirlo para poder manifestarlo a los demás. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.